En un mundo lleno de verdades mezcladas con mentiras, la Biblia nos advierte claramente que estemos en alerta de los falsos profetas que aparentan ser inofensivos como ovejas, pero por dentro son como lobos deseando devorar. Mateo 7:15. Este consejo dado por Jesús es súper importante y nos avisa que debemos estar atentos en nuestro camino espiritual. Desde el inicio de nuestra fe, es como si estuviéramos en un campo de batalla invisible, luchando con fuerzas que quieren controlar nuestra alma. En esta jornada necesitamos aprender a separar lo verdadero de lo falso, el bien del mal. Pablo también habló sobre esto, dijo que hay personas que fingen ser mensajeros de Dios, pero en realidad están engañando a todos. Y no es sorpresa, porque hasta el diablo mismo puede disfrazarse de algo bueno. Segunda de Corintios 11, 13 al 14. Las advertencias de la Biblia son reales hoy en día. Las iglesias y líderes pueden parecer que están trayendo la verdad, pero en realidad pueden estar llevándonos por un camino equivocado. Es muy importante que sepamos identificar estas trampas, porque lo que está en juego es dónde pasaremos la eternidad. Desde que Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, siempre tuvo un único objetivo en mente: interrumpir los planes del Señor y destruir la vida de sus hijos. Esto se manifestó de varias maneras a lo largo de la historia, como en el jardín del Edén, en la construcción de la Torre de Babel, en el sufrimiento de Job e incluso en la posesión de Judas Iscariote, que lo llevó a traicionar al Maestro. Tal vez pienses que el diablo actúa solo a través de enfermedades, posesiones demoníacas, grandes tragedias, y aunque esos son algunos métodos que aún utiliza, su mayor arma es mucho más discreta y poca gente se da cuenta. El mayor campo de batalla ocurre dentro de nuestras propias iglesias. Debemos identificar cuáles son las estrategias que él usa y que está haciendo que muchas personas se desvíen del verdadero evangelio. Es muy importante que estés atento y vigilante, porque esto puede estar sucediendo justo delante de tus ojos. Mi objetivo es alertarte sobre cómo estos ataques se están multiplicando cada vez más y qué debes hacer para no caer en esas trampas espirituales y que sepas discernir los momentos y los tiempos y los lugares donde actúa este poderoso enemigo de nuestras almas. Hermanos, es muy importante en nuestro camino cristiano estar atentos a todo lo que puede engañarnos y alejarnos de nuestro objetivo principal, que es seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso ahora comparto algunas maneras en las que Satanás se ha infiltrado en las iglesias para desviarnos y destruirnos. Uno de los ataques más importantes es a través de las predicaciones que hablan solo lo que queremos oír. Últimamente he notado en el medio cristiano, principalmente en el internet, en las redes sociales, un estilo de predicación que es bastante interesante, pero también muy preocupante. Es la llamada predicación al estilo coach motivacional. El predicador crea un ambiente envolvente, con luces, con música que calma y transmite mensajes que a menudo agradan y confortan el corazón de las personas, pero que pueden desviarlos del verdadero camino que Dios estableció. El llamado coach motivacional es frecuentemente adornado con el ropaje de la modernidad y del apelo emocional. Representa un desafío profundo al núcleo de nuestra fe. La Biblia en su sabiduría perenne ya anticipaba estos días, advirtiéndonos sobre la facilidad con la que el corazón humano es seducido. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4, nos alerta, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Al contrario, teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros que según sus propias pasiones se apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Este aviso es una clara referencia al peligro de alejarnos de las verdades fundamentales del Evangelio, en favor de mensajes que, aunque confortantes, están desprovistos del poder transformador de Dios. La esencia del Evangelio es por naturaleza confortadora, llamándonos al arrepentimiento, a la renuncia del yo, a la entrega total a Cristo.
Jesús nunca prometió un camino fácil. Por el contrario, afirmó, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este mensaje central del Evangelio contrasta profundamente con el contenido frecuentemente superficial de las predicaciones motivacionales que tienden a minimizar la necesidad del arrepentimiento y la transformación personal en favor de un enfoque más centrado en el bienestar individual y en la satisfacción inmediata. Por lo tanto, mientras navegamos por este mar de enseñanzas contemporáneas, es imperativo que mantengamos nuestros corazones y mentes firmes, anclados en la palabra de Dios. Debemos ser como los veraneos que al escuchar las predicaciones de Pablo examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Hechos 17:11. El modelo de discernimiento bíblico es esencial para proteger nuestra fe contra las corrientes engañosas que buscan desviarnos del verdadero camino que conduce a la vida eterna. En resumen, la creciente prevalencia de predicaciones al estilo coach motivacional, con su enfoque en mensajes agradables que evitan confrontar a los oyentes con las exigencias del Evangelio, es un recordatorio punzante de la necesidad de vigilancia espiritual como seguidores de Cristo. Estamos llamados a buscar no solo el confort, sino también el crecimiento y la madurez espiritual que muchas veces vienen a través de los desafíos y las pruebas. Por lo tanto, debemos de esforzarnos por ser fieles a la verdad del Evangelio y a su vez permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestras vidas y guíe nuestros pasos a cada momento. Hermanos míos, es verdad que la motivación y las palabras elocuentes son importantes y útiles para enseñar. El problema surge cuando se esconde el verdadero mensaje del Evangelio. Como seguidores de Cristo es importante recordar que la vida cristiana no se trata solo de sentirnos bien y cómodos todo el tiempo. Nosotros necesitamos buscar el crecimiento y la transformación espiritual, cueste lo que cueste. Y a veces ese precio es muy caro. Estas predicaciones modernas, la mayoría de las veces, promueven una visión distorsionada de la Biblia, sugiriendo ideas como Dios te ama, así como eres, no necesitas cambiar. O si estás feliz como estás, sigue así. Dios te ama de igual manera, o Dios ama al pecador. Pero eso, hermanos, va en contra de las enseñanzas bíblicas sobre el arrepentimiento, renuncia y necesidad de un nuevo crecimiento. Hermanos, hermanas, necesitamos saber que Dios realmente nos ama mucho, y ya lo demostró enviando a Jesús para morir por nosotros. Pero la Biblia es muy clara en que cada uno de nosotros debe tomar su propia cruz y caminar con Él, enfrentando las pruebas que esto pueda causar y esta búsqueda cada vez mayor por predicaciones que nos confortan, pero que no nos confrontan en nada, revela que el diablo está teniendo éxito en desviar a las personas de la verdadera esencia de la fe. Y no soy yo quien está diciendo esto. El apóstol Pablo ya nos había advertido en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, donde habló de personas que prefieren ignorar la verdad y volverse hacia los mitos que satisfacen sus propios deseos. Así que debemos estar muy atentos a ese tipo de predicación. Un tipo de ataque muy sutil son las alabanzas motivacionales. Cada día surgen alabanzas que parecen más mensajes motivacionales que adoración a Dios. Estas canciones gospel, aunque sean emocionalmente impactantes, a menudo se centran en el ego en lugar de glorificar al Señor. La Biblia nos enseña sobre la importancia de alabar a Dios con todo nuestro ser. Al principio del Salmo 95 dice que debemos cantar alegremente al Señor y presentarle alabanzas con cánticos. Siguiendo esta línea, tenemos un gran problema con esta onda de alabanzas que parece haber salido más de una playlist de autoayuda que de las páginas de la Biblia. No me malinterpretes. Claro que necesitamos ánimo, una fuerza para seguir adelante, pero cuando el enfoque se sale de Dios y va todo hacia nuestro ombligo,
algo está fuera de lugar. El libro de los Salmos nos enseña que la adoración a Dios debe ser profunda y debe tener esa vibra de alabar a Dios en cualquier situación, sea en la alegría o en el dolor, recordando siempre quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Como en el Salmo 150 se cierra el libro con un alabadle con sonido de trompeta, alabadle con salterio y arpa, todo lo que respire alabe al Señor, aleluya. Eso es de hecho poner a Dios en el centro, mostrando que cualquier cosa que hagamos, desde tocar un instrumento hasta respirar, puede ser una forma de alabanza. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Muchas canciones que aunque tienen una melodía que toca el fondo, hablan más de sobre cómo somos especiales y cómo vamos a vencer en la vida y cómo va a salir bien todo. Para nosotros, claro, Dios quiere nuestro bien, pero cuando el mensaje se detiene ahí, termina faltando la parte de la exaltación a Dios. Mira, Dios es soberano y tiene un plan mayor para nosotros. A veces vamos a pasar por luchas, pero Dios sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer respecto a las alabanzas? Recordamos que alabar a Dios es más que solo sentirnos bien. Es reconocer quién es Él. Y debemos adorar incluso cuando la vida no es tan maravillosa. Aprendiendo a filtrar verdad, seamos más como aquellos de Berea que no aceptaban cualquier cosa que oían, sino que comparaban con las Escrituras. Hechos 17:11. Así que eso es todo. La próxima vez que reproduzcas tu playlist de la alabanza, hazte una verificación de esta canción. ¿Me está ayudando a ver a Dios más claramente? ¿Me recuerda quién es Él y lo que ha hecho por mí? Si es así, adelante. Si no, quizás sea hora de buscar aquellas alabanzas que realmente elevan al Señor. Alabar a Dios es exaltarle y sacar el enfoque de nosotros y ponerlo todo en Él. De donde viene toda nuestra fuerza y esperanza. Para comenzar, ya en Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a dejar que la palabra de Cristo habite ricamente entre ellos, enseñándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, estos dos pasajes muestran que debemos usar la alabanza para exaltar a Dios, su amor incondicional y la obra de Cristo, y no para inflar nuestro ego, entendiendo que los salmos de la Biblia son un gran ejemplo de esto. En el Salmo 8, por ejemplo, el rey David hace una declaración maravillosa sobre todo lo que realmente debe ser una alabanza. Mira lo que dijo: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Queridos hermanos, debo advertirles que un ataque muy sutil del enemigo es la introducción de nuevas doctrinas. Este es ciertamente uno de los ataques más peligrosos sobre la verdad de las Escrituras y ha causado mucha confusión dentro de la iglesia. Últimamente el diablo ha usado mensajes como Dios odia el pecado pero ama al pecador, llevando a muchas personas a creer que no es necesario cambiar de estilo de vida. La Biblia, sin embargo, ya nos advirtió sobre este peligro. Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 8 verso 1 alertó que si alguien, incluso un ángel del cielo, predicara un evangelio diferente al que él había predicado, que tal persona fuera maldita. La idea de que Dios odia el pecado pero ama al pecador es verdadera hasta cierto punto. Dios de hecho ama a todos, pero ese amor no es una licencia para vivir como nos plazca. Dios ama, pero también llama a todos al arrepentimiento, a la transformación de la vida. Jesús mismo le dijo al hombre que curó: ve y no peques más. Juan 8:11. Esto no fue simplemente estamos bien, sino una invitación a una nueva manera de vivir. El problema con algunas de las nuevas doctrinas es que tienden a sugerir que está bien continuar viviendo en la misma manera, sin cambios. Pero el mensaje central de la Biblia es sobre crecimiento y transformación, sobre vivir de una manera que agrade a Dios. No se trata de que Dios se conforme a nosotros, sino de que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Queridos hermanos, quiero animarles a que debemos dedicarnos a la lectura de la Biblia, a la oración y al pedido por discernimiento. Es crucial estar atentos, pues no todo lo que se presenta como verdad viene de Dios. Necesitamos estar firmes en las enseñanzas bíblicas, no dejándonos llevar por cada nueva doctrina que surge. Efesios 4:14. Resumiendo, el amor de Dios es increíble e indiscutible, pero ese amor viene acompañado de un llamado a una vida de arrepentimiento, cambio y transformación. No podemos quedarnos estancados viviendo de manera que no refleje ese amor. Dios quiere transformar vidas y debemos estar abiertos a esa transformación, evitando caer en las trampas de doctrinas modernas que se desvían del verdadero evangelio. Mantengamos el enfoque y sigamos el camino que Dios ya estableció para nosotros. Las herejías que conducen a falsas doctrinas pueden manifestarse de varias maneras, desde una predicación o algún himno cantado en el púlpito, hasta la aceptación de temas que sabemos que no están de acuerdo con la Biblia y están prohibidos y son actos repugnantes a los ojos de Dios. Y esto sin mencionar que existen algunas iglesias que se dicen ser cristianas, pero están adoptando una teología pervertida. Además, se ha implantado el movimiento ecuménico que une diferentes visiones religiosas con el discurso de que todos los caminos llevan a Dios. Esas falsas ideas están debilitando la identidad de la iglesia y desviando a los cristianos de su misión de ser luz en medio de las tinieblas. Y cuanto más se aparece la iglesia al mundo, más de su fuerza y su testimonio. Por eso la Biblia advierte que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino buscar la transformación al renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Sabías que una de las artimañas sutiles y astutas del enemigo para debilitar a la iglesia es el ataque a líderes y personas influyentes en el medio cristiano? El diablo busca cabezas de grupos para dividirlos y destruirlos. Satanás trabaja mucho para derribar a aquellos que están al frente de ministerios, porque sabe que la caída de una persona relevante puede disminuir la fuerza de la iglesia y generar escándalo, tanto para los fieles como para los de afuera, que pueden usar esto como motivo para burla o para no convertirse a la fe en Jesús. Este cuarto tipo de ataque espiritual enfocado a desacreditar a los líderes cristianos es profundamente dañino para la iglesia. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de la importancia de liderazgos íntegros y cómo los ataques a estas figuras pueden afectar negativamente a la comunidad de fe. En la primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 2, Pablo describe las cualidades que un líder debe tener, enfatizando la importancia de la buena reputación y del carácter irreprochable. Cuando los líderes son atacados, sea por fallos reales o por acusaciones falsas, el impacto va más allá de su persona, afecta a toda la iglesia, afecta la confianza, se ve sacudida la unidad de la comunidad, puede ser seriamente comprometida. Además, estos eventos pueden desalentar a potenciales nuevos miembros o debilitar la fe de aquellos que ya son parte importante. Recordar que todos son susceptibles a sus errores, incluyendo líderes de la Biblia, nos enseña a orar por ellos, no solo para que sean protegidos de ataques, sino también para que tengan sabiduría, integridad y discernimiento en su liderazgo. La Biblia en Hebreos 13:18 exhorta a los fieles a orar por sus líderes, para que éstos puedan actuar con honor en todas las situaciones. Además, la manera en que la comunidad responde a estas situaciones es crucial. Gálatas 6:1 nos orienta a restaurar a aquellos que están en falta con espíritu de mansedumbre, recordando que todos están sujetos a tentaciones. Esto no significa ignorar los errores, pero sí abordarlos de manera que promueva curación y restauración, no solo para el individuo, sino también para toda la iglesia. Por lo tanto, ante este tipo de ataque, la iglesia debe unirse en oración y apoyo a sus líderes, buscando la verdad y la justicia, pero siempre actuando con amor y compasión
Al enfrentar estos desafíos juntos, podemos fortalecer nuestra comunidad, manteniendo nuestra fe y nuestro testimonio ante el mundo. Hermanos queridos, entiendan que la iglesia no es solo una organización, es un cuerpo, y cuando una parte sufre, todo el cuerpo siente. Así, trabajando juntos, podemos superar los ataques del diablo y continuar creciendo en amor y unidad. Un ejemplo triste de esta estrategia maligna son los casos de cantantes gospel, que después de haber hecho éxito e influenciado muchas vidas, acabaron alejándose del camino y ahora aparecen en los medios de forma negativa. Personas que en un momento fueron referencias en la alabanza y la adoración, pero después se desviaron, muestran cómo el enemigo puede usar a influenciadores para causar daños terribles a la imagen del cristianismo. De igual manera, muchos pastores, predicadores y evangelistas que fueron poderosamente usados por Dios en el pasado, acabaron siendo seducidos por el dinero, el poder o los placeres de la carne. Las caídas en el pecado de líderes no solo destruyen sus propias reputaciones, sino también perjudican la forma en que los no creyentes ven a la iglesia. Y la Biblia advierte sobre esto en 1 de Juan capítulo 2, que dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que en el último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hermanos, quiero decir aquí que no soy mejor que nadie. No soy mejor que esos líderes que cayeron, incluso porque la Biblia dice que el que piensa que está firme, tenga cuidado para que no caiga. Lo que estoy hablando en este video es cuánto trabaja el enemigo para que haya escándalos entre nosotros y así debilite la fe de muchas personas. Probablemente tú y yo hemos sido testigos de muchas personas que estuvieron en liderazgo y que tropezaron en el pecado. Y eso trajo grandes desgracias a sus vidas y también en la vida de la iglesia y los miembros a los cuales pertenecía. Exhorto a mantenernos firmes en nuestra fe, siguiendo los principios de las Escrituras tal como fueron establecidos. Y nunca debemos negociar los principios de la palabra de Dios, porque es ella quien debe guiarnos y ella debe ser la fuente de nuestro conocimiento, la fuente de la verdad, entendiendo, por lo tanto, cuando hablo sobre la iglesia, que debe adaptarse. No estoy diciendo que deba renunciar a su esencia o comprometer sus creencias fundamentales. La Biblia ha sido nuestra brújula desde el principio y eso no puede cambiar. Entonces sigamos adelante, no acomodando la Biblia a nuestros pensamientos y actos, sino más bien obedeciéndola tal cual lo requiere. En Mateo 5:13 al 16, Jesús nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso significa que tenemos un papel activo en la sociedad, perseverando lo que es bueno e iluminando para el camino para otros a través de nuestro ejemplo y enseñanza. Pero para hacer esto efectivamente necesitamos mantener nuestra identidad cristiana firme e inquebrantable. Nuestra capacidad de impactar al mundo a nuestro alrededor no viene de ceder a las presiones o modas de la sociedad, sino de permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que debamos aislarlos o rechazar todo lo que es moderno. Por el contrario, podemos y debemos usar las herramientas y medios de comunicación actuales para difundir el mensaje del Evangelio. Lo que no podemos hacer es alterar ese mensaje para hacerlo más potable o aceptable según los estándares del mundo. Eso no. Primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 22 y 23, Pablo habla sobre hacerse todo para todos a fin de salvar a algunos. Esto muestra que estaba dispuesto a adaptarse a la cultura de su alrededor, pero sin comprometer el Evangelio de Cristo. Sabía que el mensaje del Evangelio tiene poder propio y no necesita ser diluido. Por lo tanto, mientras navegamos por los desafíos de ser la iglesia en el mundo moderno, recordemos mantener la palabra de Dios como nuestra fundación inquebrantable.
Busquemos maneras creativas y relevantes de interactuar con la sociedad sin perder de vista quiénes somos y lo que creemos. Al fin y al cabo es nuestra fidelidad a los principios bíblicos los que nos da la verdadera fuerza y relevancia. Amados hermanos, escuchen esto que les voy a decir con mucha atención. La Iglesia debe entender y comprometerse con el mundo, pero siempre como un faro de verdad, amor y esperanza, guiado por los principios eternos e inmutables de la palabra de Dios. Eso es lo que nos diferencia y nos capacita para traer una verdadera transformación a las vidas y a la sociedad. Vayamos entonces caminando en equilibrio, siendo verdaderamente sal y luz, sin olvidar nunca la fuente de donde viene nuestra luz, y también es importante dejar claro que nuestra misión de ser luz y sal en la tierra no ha cambiado nunca y no cambiará. Satanás quiere que olvidemos eso, y la frase Dios odia el pecado pero ama al pecador tiene mucho sentido, pero espera que el pecador se arrepienta de sus pecados, que se vuelva hacia Jesús y lo reconozca como Señor y Salvador. Amén. La persona que acepta la invitación de arrepentirse y renunciar al pecado tendrá la vida eterna con Cristo, pero si prefiere vivir según su propia voluntad, no podrá estar al lado del Padre en el día del juicio final, porque solo podrá estar con Él quien ha sido purificado por la sangre de Jesús. Entonces hablemos sobre esta elección que todos tenemos que hacer en algún momento de la vida. Aceptar la invitación de Jesús para seguirlo es más que solo decir sí con la boca. No, es un cambio de vida, es una transformación que comienza desde el centro hacia afuera, como dice la 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo ahora es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso significa dejar atrás lo que éramos antes y comenzar un nuevo viaje con Jesús al mando. Amigos míos, la decisión de seguir a Jesús o no es súper personal, y Dios da a cada uno de nosotros la libertad de elegir, pero como en cualquier elección importante de la vida tiene consecuencias. Vivir según nuestra propia voluntad puede parecer genial al principio, como hacer lo que queramos sin tener que darle cuentas a nadie, por el contrario, pero a largo plazo eso no lleva a ningún lugar bueno. Romanos 6:23 habla claramente sobre esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es solo una cuestión de evitar lo malo. Seguir a Jesús trae una paz, una alegría que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es como si finalmente encontráramos el lugar donde deberíamos haber estado desde el principio. Jesús mismo dijo en Juan 10:10 que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No está hablando de tener un montón de cosas, sino de una calidad de vida que solo Él puede dar. Amigo mío, si el caso tuyo es que estás en una encrucijada pensando en qué elegir, recuerda que Jesús está de brazos abiertos esperando por ti. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, su amor es mayor que cualquier cosa. 1 de Juan 19 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa increíble. Aceptar a Jesús es comenzar una aventura que dura la eternidad. Y esa aventura no solo abre el destino final. Es sobre el viaje, sobre creer, aprender, transformarse cada día. Entonces, ¿qué tal dar este paso? Dios ya hizo su parte, enviando a Jesús. Ahora la elección está contigo. ¿Vas a aceptar la invitación de seguirle y convertirte en hijo de Dios? Te aconsejo, arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón hoy. Mañana puede ser demasiado tarde y será terrible pasar la eternidad en medio del fuego y el tormento.